Muy buenas tardes, mi nombre es William Vilches Cruz. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, se nos viene en la mente ADN y ARN. Y eso es cierto. Como observamos aquí en la imagen, tenemos aquí el ADN, ¿bien? Y el ARN. ADN y tenemos aquí el ARN. Cuando hablamos de ADN y ARN, que forman parte de los ácidos nucleicos, hay ciertas diferencias que debemos conocer. Y creo que una de las más visibles, como estamos aquí observando en la imagen, es que el ADN es una estructura de ¿qué? De doble cadena, como lo estoy señalando aquí, de doble cadena. Mientras que el ARN se caracteriza por una sola cadena nada más. Entonces, sí, son una de las diferencias más notables con respecto sobre ADN y el ARN. Ahora, en sí, los ácidos nucleicos. ¿Qué debemos saber de los ácidos nucleicos? Lo importante que debemos saber de los ácidos nucleicos es hablando sobre sus características generales. Una de las características de los ácidos nucleicos es que son macromoléculas. Estas macromoléculas son de suma importancia biológica y estas están constituidas por carbono, vamos recordando carbono, hidrógeno, oxígeno, presenta oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, estas macromoléculas están conformadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces, es una de las características principales que debemos saber de los ácidos nucleicos. ¿Qué más debemos saber de los ácidos nucleicos? Lo que debemos saber es sobre este científico llamado Friedrich Miescher. ¿Pero qué tiene que ver Friedrich Miescher con los ácidos nucleicos? Tiene que ver mucho, ya que a él se le considera el descubrimiento de los ácidos nucleicos en el año 1869. En el año 1869, Friedrich Miescher se le considera el descubrimiento de los ácidos nucleicos, donde antiguamente los ácidos nucleicos presentaban otro nombre, se llamaban especialmente como nucleína. ¿Cómo lo vamos a copiar ahora? Nucleína. Entonces, anteriormente los ácidos nucleicos se llamaban nucleína, pero ¿cuál es el cambio de ese nombre? Entonces, este cambio de este nombre es debido a que Friedrich Miescher se dio cuenta que ésta presentaba una sustancia ácida. Por eso es el cambio de los ácidos nucleicos. Ahora, ¿por qué ácidos? Entonces, esa característica ácida lo vamos a hablar más adelante, en el punto número 2, con respecto a la composición de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están compuestos por unas unidades o monómeros llamados nucleótidos, como lo estamos observando aquí, los nucleótidos. Si observamos bien la imagen, un nucleótido, este monómero, está conformado especialmente por fosfato, que lo voy a señalar aquí, fosfato, fosfato, está conformado por un azúcar y por una base nitrogenada. Entonces, los nucleótidos están conformados, un nucleótido está conformado por fosfato, azúcar y base nitrogenada. Pero vamos a hablar un poco más de ello. Por eso lo he separado en la parte derecha con respecto al fosfato. El fosfato, ¿qué debemos saber del fosfato? El fosfato es importante mencionarlo ya que le da esa característica ácida. Entonces, esa característica ácida, entonces vamos acá, característica ácida, le da aquí el fosfato. Entonces, esta característica ácida le da el fosfato. Entonces, el fosfato le da esta característica ácida. El azúcar, ¿qué debemos mencionar del azúcar? El azúcar, muy bien, de un nucleótido es especialmente, el azúcar de un nucleótido es especialmente una pentosa. Entonces vamos acá copiando. Entonces el azúcar es una pentosa. Entonces si recordamos con respecto sobre el tema de carbohidratos,
La pentosa está conformado por 5, por 5 carbonos. ¿Pero qué pentosas especialmente? Muy bien, la pentosa, especialmente la ribosa y la desoxirribosa. Entonces vamos acá señalando, especialmente tenemos la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, las pentosas está formada por ribosa y tenemos la desoxirribosa. Entonces, el azúcar, que está formado por un nucleótido, es una pentosa de 5 carbonos. Y especialmente es la ribosa y tenemos la desoxirribosa. Ahora, para entenderlo, ribosa, esta la encontramos especialmente en el ARN. Esta va a formar parte del ARN. Entonces vamos acá coloreando, va a formar parte de quién? Del ARN. Entonces va a formar parte del ARN, la ribosa, el ARN. Mientras que la desoxirribosa va a formar del ADN. Y eso nos damos cuenta por el nombre, ya que el ARN se llama ácido ribonucleico. Y ese nombre ribonucleico viene de la pentosa ribosa, mientras que el ADN se llama ácido desoxirribonucleico y ese nombre desoxi viene de la pentosa desoxirribosa. Y ahí vienen las diferencias entre ARN y el ADN. ¿Qué más mencionar? Es las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas tenemos dos grupos. Tenemos las púricas y las pirimídicas. En las púricas tenemos la adenina y la guanina. ¿Cómo lo vamos a señalar? Adenina y guanina. Mientras que tenemos en las pirimídicas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Pero hay ciertas diferencias que debemos conocer y lo estamos observando en la imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que las púricas, como estamos señalando aquí, las púricas están conformadas por una estructura de doble anillo, como estamos señalando acá. Doble anillo. Como vemos, la guanina también tiene una estructura de doble anillo, mientras que las pirimídicas, que está en la flecha, está formada por un solo anillo. Un solo anillo nada más. Citosina, timina y el uracilo. Tanto adenina, guanina, citosina y timina forman parte del ADN. Forman parte del ADN. Mientras que tanto la adenina, la guanina, citosina y uracilo, que lo voy a marcar, van a formar, estas bases nitrogenadas van a formar del ARN. Entonces, ARN tiene uracilo, pero si hablamos de ADN, tiene timina. El uracilo ya no se encuentra. Es decir, en el ADN vamos a encontrar las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina, y en el ARN vamos a encontrar las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. Se excluye o se saca la timina. Es una de las diferencias que debemos saber de las bases nitrogenadas y es muy importante conocerlo. Entonces, recordando que los nucleótidos se forman por fosfato, azúcar y bases nitrogenadas. Ahora, aquí he colocado una palabra llamada nucleócido. Los nucleócidos se forman por la unión del azúcar con la base nitrogenada. Si la unión del azúcar con la base nitrogenada forma este llamado nucleócido. Pero ahora sí es la unión de fosfato, azúcar y base nitrogenada, ahora sí se llama nucleótido. Entonces, a ver, son ciertas, a veces que son preguntas de examen. Muy bien. Azúcar, la unión del azúcar con la base nitrogenada se llama nucleócido. Ahora, como hemos hablado algo general con respecto a los nucleótidos, vamos a hablar un poco sobre el ADN. Como ya les había mencionado anteriormente, el ADN, conocido como el ácido desoxirribonucleico, ya sabemos que ácido se debe por el fosfato que le da, ese compuesto ácido. Desoxi viene de qué? Del azúcar, de la pentosa desoxirribosa,
y nucleico porque se encuentra dentro del núcleo o lo encontramos en el núcleo. El ADN se caracteriza por ciertas cosas y como estamos observando aquí en la imagen, una de ellas es porque está formada por dos cadenas. Como voy a señalarlo aquí, color rojo, dos cadenas. ¿Bien? Una cadena que va acá y la otra cadena que va al contrario. Entonces, se le considera esta característica bicatenaria. Bicatenaria, bi viene de dos cadenas. Bien, dos cadenas. También tiene otras características que ya lo vamos a mencionar más adelante un poco con la historia. ¿Qué es lo que se debe saber? Lo básico con respecto sobre el ADN. El ADN, y mencionar que la mayoría conocemos, el ADN es importante porque aquí se almacena toda la información genética. Entonces aquí se conoce todo con respecto sobre la información genética. Es básico con respecto sobre la genética. Toda esta información genética lo encontramos en el ADN, lo encontramos en el ADN. En el ADN. Entonces la información genética, esto lo encontramos en el ADN, en esta estructura. ¿Qué más debemos saber sobre el ADN? Como les había mencionado, es un poco de historia. La mayoría conocemos con respecto sobre el ADN. Una de ellas tenemos a estos científicos, Watson, James Watson, Francis Crick y también Maurice Wilkins. Estos ganaron un premio en el año 1962. Pero, especialmente Watson, como lo voy a marcar, y Crick, ganaron este premio debido al modelo de doble cadena. Ese modelo que todos conocemos muy bien sobre el ADN fueron gracias a Watson y Crick. Por eso ganaron el premio Nobel. Mientras que Wilkins también ganó el premio Nobel debido a que también realizó ciertas investigaciones con respecto a los ácidos nucleicos. Pero ¿qué es lo que no se menciona? O lo que se menciona poco, es que tanto Watson y Crick no realizaron investigación tanto a fondo. Es decir, ellos tomaron notas de otros científicos, que es importante mencionarlos. Y como los vamos a mencionar ahorita y que se debe conocer, tomaron notas de aquellos científicos realizados también, que estaban realizando investigación con respecto sobre el ADN, que es Edwin Chargaff y Rosalind Franklin. Edwin Chargaff es muy conocido por el llamado Ley de Chargaff. ¿Qué habla sobre esta Ley de Chargaff? Habla sobre el complemento de las bases nitrogenadas. ¿Qué quiere decir? Chargaff menciona que la adenina, a nivel de la adenina, se encuentra esta base nitrogenada llamada timina, mientras que la guanina, a nivel de la guanina, se encuentra el llamada citosina. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Pero qué más se dio cuenta? Que la adenina con la timina presenta una unión de dos enlaces de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina están unidas por tres enlaces de nitrógeno. Un claro ejemplo. Vamos a observar aquí el ADN, como ya tenemos aquí la imagen. Vamos a imaginar que la adenina está de color, bueno, otro color, un color azul, mejor un color amarillo. Entonces voy acá a colocar la adenina color amarillo. Lo que ustedes están observando aquí, estas bandas, viene a ser la unión de las bases nitrogenadas. Una de estas, aquí se va a encontrar la adenina. Esto que lo coloreo con este color amarillo. Pero ¿qué es lo que mencioné? Que la adenina, a nivel de la adenina, se va a encontrar ¿qué? En la timina. Y que lo vamos acá a colocar con un color
T de timina, color verde. Es decir, la timina, aquí se va a encontrar la timina. Como observamos, el color amarillo viene a ser de la adenina, mientras que la timina es el de este color verde. Pero también mencioné que también tenemos acá la guanina. ¿Ven? Otro color más que se observe mejor. La guanina, ¿ven? La guanina, imaginemos que la guanina esté aquí. La guanina de un color rosadito. Aquí en la guanina, esta a nivel de la guanina se va a encontrar la citosina. Es decir, aquí, a nivel de la guanina, ¿quién va a estar? La citosina de un color rojo. Y así están en todas las bandas. Es decir, la adenina aquí, si hay una adenina aquí, ¿quién va a estar? A su nivel, la timina, que es de un color verde. Mientras si está la guanina, a nivel de la guanina, ¿quién va a estar? La citosina, obviamente. La citosina. Y que está con este color, citosina. Eso es lo que me quiero referir o lo que intentó explicar Edwin Chargaff con la ley de Chargaff. Entonces, la adenina con la timina están unidas por 2 enlaces de hidrógeno, mientras que la guanina con la citosina con 3 enlaces de hidrógeno. Pero ahora, si observamos muy bien, la adenina, bien, como lo había mencionado, es una púrica, ya que la timina es una pirimídica. Ahora, guanina es una púrica y la citosina es una pirimídica. Entonces, para separar, ¿qué también habló Chargaff? Él habló sobre esta relación. Él habló la relación entre púricas y pirimídicas igual a 1. Es decir, realizó esta ecuación que es la adenina más las púricas guanina sobre pirimídicas, que viene a ser la citosina más la timina igual a 1. Este es con respecto sobre la ley de Chargaff. Y esto fue básico para que Watson y Crick realice ese modelo de doble hélice. Ahora, hemos hablado sobre Edwin Chargaff. Nos falta mencionar sobre Rosalind Franklin. ¿Qué es lo importante de Rosalind Franklin? Lo importante y lo que destaca aquí esta científica es con respecto sobre la difracción de rayos X que le realizó al ADN. Es decir, Watson y Crick al observar esta imagen que había realizado, que le veía Rosalind Franklin en sus investigaciones, se dieron cuenta, ahora sí, se dieron cuenta que el ADN era una estructura tridimensional y además de doble cadena. Entonces tomaron esos datos, tanto de Chargaff, de Rosalind Franklin y de otros investigadores, realizaron sus conclusiones y finalmente realizaron ese modelo de doble cadena, donde ahí ganaron el premio Nobel de 1962. Rosalind Franklin no pudo obtener el premio debido a que ya había fallecido. Entonces, esto es con respecto al ADN y los ácidos nucleicos. Es un tema muy largo, pero a la vez interesante. Entonces, esto es con respecto sobre el tema de los ácidos nucleicos.